Bienvenidos al podcast Profetas, en su segunda temporada. Nos hemos tomado un descanso para poder traerles algo nuevo, algo mejor. Ahora ya en nuestro canal de YouTube y en Spotify. A lo largo del mes de octubre, estaremos llevando una serie de podcasts con un invitado especial, el Padre Félix, nuestro párroco. Pero antes de pasar al podcast, quiero presentar a este hermoso panelón que tengo acompañándome en estos podcasts. Y empezamos con las damas. Así que, Karina Holguín, dale un saludo a esta hermosa y bella audiencia. Hola muchachos, qué gusto de estar de nuevo aquí en esta segunda temporada. Muchísimas gracias, Karina. Y pasamos a esa eminencia, a ese ingeniero, aunque no le gusta que le digan ingeniero, porque según él todavía no tiene el título, pero para mí ya es un ingeniero, Rubén Iracheta. Muchas gracias, Yosa, muchas gracias por eso el ingeniero. Bienvenidos, chicos. La verdad es que estoy muy a gusto haciendo este podcast y espero que a ustedes también les guste. Muchísimas gracias, Rubén. Y por último, pero no menos importante, el abogado que algún día me sacará del tambo si es necesario. El abogado al cual le confío mi vida y le confiaré todo lo que respecta a mi vida legal. Luis Gerardo Mesa Serna. Muchas gracias por invitarme. Dark Knight adentro, justo para entrar y sacarte. Quien entendió esa referencia, a favor de ponerlo en los comentarios, y quien no, pregúntele a Luis cuál fue esa referencia. Bueno, chavos, en este podcast hablaremos de zonas de riesgo. Zonas, cosas y acciones que nos ponen en riesgo tanto en nuestra fe como en nuestra vida ordinaria. Una plática con el padre muy amena, como se darán cuenta. Y en algunas preguntas se hablan de temas fuertes, así que te recomendamos escucharlo bajo tu propio riesgo. Pero no es que sea nada malo, puede causarte algún conflicto. Si tienes alguna duda con lo que mencionamos en el podcast, no dudes en preguntarnos. Estas cosas no se pueden quedar así y no busques en internet. Recuerda que mucha de la información que hay en internet está mal o te puede causar más conflictos. Y estas preguntas tienen que ser contestadas, obviamente, por un profesional. Por eso nuestro párroco nos acompañará a lo largo de todo este mes. Sin más que decirles, disfruten estos podcasts y bienvenidos a la segunda temporada de Podcast Profetas. Los dejamos con el podcast del día de hoy. Hasta la próxima. Tú pregúntame. Ok. Encuentro Primera pregunta. La primera pregunta... ¿Qué pienso de Josafat? No, hombre. ¡Suéltalo! Que Es quede horario grabado, familiar, padre, que o quede sea, no. grabado, señores. Déjele subo a esto, quiero escuchar Ya. en Full HD. Si no lo dice Yosa, dígame a mí. Adelante. Mire, padre, el primer punto son zonas de supersticiones. Vamos... ¿Cómo cuál? Por es- ejemplo, Por aquí ejemplo. lo dividimos en dos partes. Las populares, que serían, no sé, las limpias con un huevo, o el mal de ojo, o pasar debajo de una escalera, esa clase de supersticiones. Y las otras son las supersticiones religiosas, en plan de si me pongo esta medallita o si me pongo agua bendita es buena suerte. O sea, esa clase de cosas que se inventa la gente. Entonces, ese sería como que el primer tema. ¿Y qué tengo que responder ahí? ¿Qué me preguntan? Ok. En su experiencia y a lo largo de lo que lleva de sacerdote, ¿cuáles han sido las supersticiones que para usted le parecen más peligrosas? Estamos hablando de zonas de riesgo para los católicos, en este caso, pues precisamente las supersticiones. Bueno, pues una que se ha desarrollado es el culto a la Santa Muerte, que se ha desarrollado mucho aquí en México, sobre todo en el DF, comenzó está muy fuerte. Hay hasta una iglesia dedicada a la Santa Muerte que el gobierno la tuvo que clausurar, pues por toda la dinámica que maneja, ¿no? De
de terror, de violencia, etcétera, etcétera. Y aquí pues claro que llega ya poquito, pero hemos visto en la práctica que sí es una actividad más que una superstición. Bueno, entiendo el caso de superstición cuando dices que la gente cree que eso le da suerte, le da fortuna, y pues no solamente es una creencia, sino que efectivamente actúan entidades espirituales, demonios pues, y hay muchas perturbaciones en las personas. Entonces, todo lo que es espiritismo es terrible. La Ouija, el Charlie Charlie, por muy inofensivos que parezcan, en la esencia es espiritismo, es invocar espíritus, y esa es una actividad muy peligrosa. Algo que a mí, bueno, perdón, no sé si van a hablar alguien más. Ok, algo que a mí estamos platicando en Catoliscopio, de ya, cuando salió lo del Charlie Charlie, fue de que, independientemente si era inofensivo o no, que podía ser fácilmente, pues, reducido a una simple variación física, ¿sí? De aire, de, no sé, de lo que sea, ¿no? De peso en el lápiz, etcétera. Independientemente de eso, estamos comentando de que de todos modos, en dado caso, el pecado de voltear a ver como que la adivinación o algo así por el estilo realmente seguía estando. Entonces, eso a mí me dio mucho la atención, o sea que independientemente que fuera inofensivo, entre comillas, pues esa situación sigue existiendo. No sé si me explique. De hecho, la definición que da el Catecismo de Superstición en el 2111 es que es atribuir un poder a una fórmula, a una oración, a una cosa, a un objeto, a una persona. Un poder que solamente le corresponde a Dios. Entonces, ahí está la desviación que nos pone en peligro. Cuando Satanás es invitado a suplantar a Dios, pues inmediatamente él se deja venir, ¿no? Y como decimos, eso pide su limonda. Entonces son juegos aparentemente inofensivos, pero que desatan poderes que no van a poder controlar los chavitos. Incluso conmigo han llegado chavitos afectados por el Charlie Charlie, y he tenido que hacer un rito de renuncia, de corte espiritual, porque estaban muy perturbados, pesadillas, sentían que los seguían, o sea, se desataron muchos daños psicológicos, emocionales, y todo a partir de que jugaron eso, ¿no? Y bueno, como le comentaba ahorita, hay ciertos ritos o hay ciertos símbolos de nuestra fe que se han ido desviando por por las creencias populares y pues alejadas de la iglesia, y que se han convertido en supersticiones. ¿Usted por qué piensa que se esté dando eso en la actualidad? No, pues falta evangelización, obviamente. La nueva era está entrando, bueno, ya hace mucho entró, ¿verdad? La visita de los ángeles, famosa, el ayahuasca, que son ya rituales indígenas del Amazonas, los gatos chinos para la buena suerte, los jeroglíficos egipcios. Es decir, ahorita se está resucitando a los muertos, realmente. Y resucitar a los muertos no es conveniente, porque precisamente, ¿verdad? Ya están muertos y convertidos en semejante a los demonios, pues desatan fuerzas pues oscuras, ¿verdad? Que se le llama. Entonces ahorita con la nueva era hay una confusión terrible. Yoga cristiano, Reiki cristiano, o sea, ya están bautizando todas esas tradiciones orientales que nada tienen que ver con la tradición cristiana. Pero ya nomás rezan un Padre Nuestro, ya hacen yoga y ya es cristiano. Una ridiculeces que hacen tremenda, ¿no? Ni es yoga ni es cristiano. Entonces, una mezcla de todo,
con tal de buscar bienestar a toda costa, con tal de encontrar un amor a toda costa, con tal de robarle la mujer a alguien, en fin. Cosas de veras, yo me admiro porque decimos, válgame, pues si estamos en pleno siglo XXI, donde el hombre ya tiene tanto conocimiento, etcétera, y estamos volviendo a la época de las cavernas, a adorar al sol y a creer que un volcán está Dios enojado, hacia allá vamos, una regresión tremenda. No lo había visto desde ese punto de vista. Y la gente más capacitada, más ilustre, está utilizando esas cosas, brujerías, limpias, etcétera. Ahorita los brujos están muy bien cotizados, Yo les digo que por la mitad que les pagan, yo les hago lo mismo y más. No, sí, sin duda alguna. O sea, entonces tenemos que quitarnos de la cabeza que el hecho de cargar una medallita de San Benito, de la Virgen, traer el rosario colgado, que nos echen agua bendita, nos va a dar buena suerte en nuestra vida. O sea, es superstición. O sea, que si atribuir un poder espiritual de forma mágica a un objeto, a una persona, a una fórmula de oración es superstición. Si no hay fe, si no hay encuentro personal con Dios, es pura superstición. Padre, yo aquí quiero hacer una pregunta en específico. ¿Cuál es la verdadera diferencia, por ejemplo, porque por ejemplo yo sé que porque por ejemplo yo tengo un anillo con la Cruz de San Benito. Qué bueno que no te lo pusiste en otro dedo porque... En este. No, ahí es de mala suerte, padre. No, por ejemplo, ¿cuál es la principal diferencia cuál es la línea delgada que existe entre la superstición? Ahorita no hay nada delgado por la pandemia, miren nomás la pandemia. Totalmente de acuerdo. Ok. No, ya no voy a decir mi pregunta. Nomás Karina se mantiene esbelta. Claro, como debe ser. Echando flores. Puro cereal, puro cornflakes. Porque es lo que hay. Bueno, la línea delgada entre la verdadera superstición y el verdadero poder. Porque, por ejemplo, le cuento de que, por ejemplo, este anillo, como es de San Benito, teniendo el trasfondo de San Benito que tenía estas cuestiones de exorcismos, yo sé de que, por ejemplo, tiene ciertas, no sé cómo decirle, cualidades que pueden resultar favorecedoras en ese tipo de cuestiones. Claro. Ajá. Sí, mira, entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre superstición y verdadero poder? Hace oración para que los objetos se llaman sacramentales, para que los objetos destinados a un fin espiritual, supuesta a la fe, sirvan para auxiliar a las personas. Por ejemplo, en un rito de exorcismo, el sacerdote, al mostrar la cruz, que es un signo visible, encuentra una reacción de liberación de esa entidad. O sea, realmente el uso de imágenes, el uso de materia como el incienso, a veces hasta tocar una campanilla exorcizada, el sonido aturde, es un sonido sagrado. Entonces, todos los sacramentales tienen, por la oración de la iglesia, producen efectos espirituales, definitivamente, o tienen poder, como quisieras llamarlo, pero ese poder queda inhibido, ese poder queda minimizado cuando no hay fe. No sé si se acuerdan de la película El Rito, The Rite, como decía Juay de Rito. Juay de Rito. Juay de Rito, ándale. ¿Se acuerdan en la escena cuando el sacerdote que no cree quiere liberar al sacerdote, al exorcista, y él se pone a decir las oraciones, pero así como si estuviera leyendo un libro, y el demonio se ríe de él
y luego le pone la cruz y el demonio se la dobla sin ningún problema. Y le dice, aquí no hay Dios, aquí no está Dios, porque tú no crees, le dice el demonio. Entonces ahí vemos cómo ni las oraciones, ni el crucifijo, ni el agua que le funcionó por la falta de fe del sacerdote. Cuando él hace un acto de fe, dice, entonces se trata de que yo crea. Cuando él dice, creo en Dios, se ve en la escena cómo el exorcista se espanta porque exactamente se hace presente Dios por un acto de fe. A mí me encanta esa película porque trae cosas como estas muy, muy atinadas, muy acertadas. Que no es el rito en sí, como muchas películas, por ejemplo, de Harry Potter, que están abriendo un libro, ¿no? de magia, y con decir las palabras ya se va a producir aquello. Pues claro que no. El brujo, para que pueda actuar un conjuro, tiene que también hacer un acto de fe en Satanás. También se tiene que entregar, también tiene que estar dispuesto a pertenecerle. O sea, hay un lazo, hay un vínculo espiritual. Por eso funciona la brujería, no porque usemos las fórmulas o no se produce en automático, ¿verdad? Acaba de mencionar que la brujería funciona. Quiero preguntarle al respecto de la brujería negra, la brujería blanca, amarilla, ¿qué diferencia tiene? Sí, o sea, ¿qué diferencia tiene un tipo de brujería a otra y por qué? O sea, por ejemplo... Necesito ese libro en mi vida. Por ejemplo, Necesito ese libro en mi vida. O sea, nosotros como católicos se nos dice renuncias a Satanás, a sus obras y sus juicios, y lo aceptamos. Pero al momento de que nosotros llegamos a temas donde a nosotros nos afecta esto de la brujería, ¿qué es lo que podríamos hacer antes de visitar al padre? O sea, digamos, a mí me cayó una brujería, yo estoy casi seguro de que la señora enseguida que dicen que es bruja me embrujó, y digo, tengo que ir a visitar al padre, pero antes de poder contactar al padre, tengo problemas y necesito solucionarlos de inmediatamente. Pues lo que puedas hacer, hermano, porque si necesita la intervención del sacerdote. No, o sea, definitivamente antes de, digamos que hasta en el camino en el que voy con usted. No, pues rezar, el rosario es muy eficaz, el rosario dicho con fe es muy eficaz, el Padre Nuestro, te digo, el acto de fe lo que es importante, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, es una oración de exorcismo, de liberación, el Ave María, etcétera, ¿no? O sea, que tú hagas presente a Dios en tu vida, ese es el escudo. No tanto la materia que vayas a utilizar, sí es importante, pero obra por la fe. ¿Sí? Tomar el rosario con fe, aunque no lo reces, el demonio lo ha expresado en algunos exorcismos, con eso le basta para retirarse, porque estás haciendo un acto de fe. Entonces, pues aquí todo se mueve en ese sentido, ¿no? La fe, el clamar a Dios. Dios mío, ayúdame, pero con fe, con deseo de ser asistido. E inmediatamente eres asistido, no, ni siquiera tienes que llegar al sacerdote muchas veces. Y por ejemplo... No, date. Y por ejemplo, en los casos de la brujería blanca, o sea, que no es brujería para hacer mal, ¿sigue siendo obra de Satanás o ya hay algún... ¿Sí? Toda brujería es obra de Satanás, como les digo. Todo poder que se busque fuera de Dios, no hay otro poder que pueda actuar. No quiero compararlo con el poder de Dios porque es ocioso, ¿verdad? Nada que ver a Satanás con Dios, nada que ver. Pero de sus criaturas, de Dios, Satanás es el más poderoso, obviamente, ¿verdad?
Entonces Padre, sí es fuerte. Padre, bueno, nada más quiero aclarar una cosa. No es mucho, pero sí le hace el cuento, sí le hace el cuento. O sea, sí puede, es que miren, depende mucho también la persona, depende mucho también Ok, sí. todo lo que involucraste. Ujú. En este libro que tengo, el Padre Callejas, que viene en chorro de brujerías, viene magia blanca, magia verde, magia roja, magia amarilla, magia azul, magia negra, las Necesito ese maldiciones, libro en mi vida. chorro de cosas. Si se cuenta tu diario. Mi Ey. diario, Josafat Grajeda. Ya leyó, ya lo leyó. Tal cual, haz de cuenta. Haz de cuenta. ¿Qué me conoce? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? La magia negra, obviamente que es la de más grande poder, porque ella implica incluso sacrificios humanos. Terrible, es terrible. Ya es la que ocupa las misas negras, digo, los sacrificios humanos. Es una contaminación espiritual muy fuerte. Y la persona se tiene que consagrar a Satanás, es pertenecerle a Satanás para permitirle Dios a Satanás desatar su poder sobre la persona sobre la que va a hacer la brujería. Entonces, si la persona a la que va a dirigir a la brujería no está protegida, sí se la va a cargar. Es muy fuerte la brujería dirigida, sobre todo la magia negra, sí es muy fuerte. Si no estamos protegidos. Y si no tenemos fe, ¿no? Es la mejor protección, la fe, obviamente. Obviamente. Desde que tú en la mañana haces la señal de la cruz, desde que le das gracias a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya estás como creando sobre ti un escudo de protección. Pero hay personas que se levantan maldiciendo, que se levantan odiando, que se levantan, pues no sé, una vida completamente vacía, ¿no? Pues ahí ni cómo ayudarle. Entonces, sin duda alguna, cualquier superstición que se tenga se puede eliminar, por decirlo de algún modo, pues creciendo en nuestra fe y conociendo nuestra iglesia, conociendo lo que la iglesia nos ha dado a lo largo de todos estos años, los documentos que nos ha mandado, es estudiarlos, ir a misa, confesarse, para dejar de creer en que si tiro un frasco con sal, tengo que agarrar la pizcachita de la que tiré y lanzarla por mi hombro derecho. Que si paso por debajo de una escalera, que me van a dar 7 años de mala suerte. Que si se me rompe un vidrio, o sea, etcétera, etcétera, que son... No son 7, nomás son 5, le exageran. Bueno. No te creas. O sea, todo ese tipo de supersticiones, conociendo nuestra fe y estando en gracia con Dios, vamos a dejar de creer en ese tipo de cosas. Claro, mira, ¿por qué se da la infidelidad, por ejemplo, en una pareja? ¿Por qué se da la infidelidad? Porque ya dejaste de amar a la persona. Digo, sin pisar callos, disculpen. Igual acá, ¿por qué dejas a Dios? ¿Por qué buscas otro poder fuera de Dios? ¿Por qué ya no te llena el Dios cristiano? ¿Por qué tienes que practicar yoga? ¿Por qué tienes que buscar el Reiki? ¿Por qué tienes que la visita de ángeles? ¿Qué todo eso no te lo da tu Dios? Claro que te lo da, pero o no lo has encontrado, o no lo has buscado, o no te llama la atención. Ustedes no se imaginan la cantidad de beneficios espirituales que se producen, por ejemplo, dentro de una misa. Bueno, ustedes me imagino que sí. Me refiero en general.